primero me presento brevemente. Mi nombre es José Fernando Gómez, soy el director ejecutivo de CREER. CREER es el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, y en ese sentido ya vamos dando aquí un poco el mensaje de lo que nos interesa es identificar qué significa una actuación responsable por parte de los actores económicos. Y una actuación responsable implica una conexión total con el entorno y con el territorio. Y es ahí donde partimos. Hemos ido identificando a lo largo de los años que en Colombia y en América Latina carecemos de espacios seguros de diálogo, espacios seguros donde puedan transarse, gestionarse, pero sobre todo identificarse los impactos que generan las actividades económicas, tanto positivos como negativos. Los positivos tratando de maximizarlos, por supuesto, y los negativos tratando de evitarlos, y de evitarlos de la manera más temprana posible. Capacidad de anticipo va a ser un término que vamos a estar trabajando aquí un poco en el panel y conversando con ustedes. Y es a partir de ahí donde muy brevemente queremos pues darles a conocer parte del trabajo que hemos venido realizando, especialmente en el departamento del Cesar y de La Guajira, alrededor de y qué va a pasar con los territorios cuando o con esta salida gradual del carbón, como parte de esta agenda global de la transición, que se suele hablar mucho de transición justa, pero todavía nadie, ni en Colombia ni en el planeta, sabe qué es eso de la transición energética. ¿Cuáles son las condiciones y los criterios habilitantes de un diálogo multiactor, pero un diálogo seguro, un diálogo horizontal, un diálogo simétrico, o por lo menos lo menos asimétrico posible, donde todos los actores tengan acceso a la misma información, donde todos los actores tengan las capacidades de poder elevar su voz, pero también ser parte de la toma de decisiones e incidencia sin duda alguna en política pública. Creo que en el caso colombiano estamos en un momento y en una coyuntura muy importante. Hay algunas reformas de ley, hay algunos nuevos decretos por parte del gobierno nacional actual, en donde seguramente se van a estar gestando unas discusiones muy relevantes y de agenda de país en lo ambiental, pero también en el ordenamiento de los territorios. En esencia, yo quería decirles eso como parte de lo que hacemos desde CREER. En el panel de ahora, pues por supuesto, ahora Valentina del equipo va a presentarles a las personas que van a ser parte del panel, pero quiero cerrar con 3 mensajes puntuales. El primero tiene que ver con que normalmente estamos acostumbrados a que tomen decisiones por nosotros, que tomen decisiones allá en Nueva York, Ginebra, en Bruselas, y normalmente los territorios no han sido escuchados. Y es parte de lo que queremos. Justamente el panel anterior creo que ha sido una gran oportunidad de poder precisamente escuchar lo que está pasando en los municipios con personas, grupos y comunidades que están viviendo el día a día de este tipo de actividades económicas. Y quizás un escenario como una conferencia de las partes podamos sentir que puede ser la oportunidad, y mucho más si es en Colombia, mucho más si es un lugar como Cali, esa conexión de diálogos multinivel, que es como lo mencionamos, y es experiencias locales, pero también experiencias de otros países, porque esto en últimas lo vemos como un espacio de aprendizaje, un espacio de aprendizaje y de encuentro colectivo, también de generación de conocimiento. Eso es la COP, eso es lo que de verdad nos motiva mucho de CREER, y es poder propiciar esos espacios de encuentro, y sentimos que este es justamente ese tipo de espacios. Y en segundo lugar, de lo que vamos a hablar es de actividades costa afuera. Casi que si yo preguntara, ¿y quién está informada de ustedes o informado con algo de suficiencia de qué está pasando en esta transición en Colombia en relación con las actividades de exploración, posteriormente de explotación costa afuera? Seguramente muy pocos levantarían la mano, porque todavía no tenemos información suficiente, todavía es algo que, entre otras cosas, se va a tomar varios años, ¿no? Pero entre más capacidad de anticipo, y este es el mensaje de cierre, entre más capacidad de anticipo podamos tener, seguramente podremos prevenir más conflictividades. Pero también quiero decir algo, las conflictividades no son malas per se, si las tramitamos bien. En Colombia solemos tramitar las conflictividades por vías no pacíficas, y por supuesto lo que buscamos aquí es que las conflictividades que son inherentes a la vida social se tramiten, se transformen, se gestionen de manera adecuada. ¿Y cómo es de manera adecuada? Si todos tenemos acceso a la información, si todos contamos con capacidades para generar acuerdos. Esa es un poco la lógica con la que queríamos mostrarles y presentarles lo que viene ahora en el panel en relación con actividades costa afuera. Entonces vamos a tener experiencias de afuera, en el caso de Reino Unido,
en el caso de Noruega, pero también vamos a tener a 2 líderes y lideresas en La Guajira y de Cartagena, donde vamos a poder como cumplir ese propósito esencial de generar diálogos multinivel, en este caso sobre actividades costa afuera. Y yo creo que hemos tenido aprendizajes muy importantes en Colombia en las últimas décadas, por ejemplo, a partir de las actividades extractivas, especialmente la minería, un poco en clave de lecciones aprendidas. ¿Qué ha generado y qué potencia conflictividades socioambientales, especialmente conflictividades con un enfoque de derechos humanos? ¿Qué podemos aprender para que en lo que viene de proyectos en el marco de esta gran agenda de la transición no genere conflictividades o por lo menos no se escalen? Y mucho mejor aún si no se escalan por vías no pacíficas, es un poco parte del propósito. Era eso, Esteban, y pues cierro reiterando no solo el agradecimiento, sino también el honor para nosotros desde CREER poder trabajar aquí en Java y en equipo con el GEDIAM, con todos los aliados, y pues estaremos muy pendientes de cualquier observación o comentario que puedan tener. Mil gracias. Antes de iniciar quizá la presentación y el panel, contarles que esta parte del evento tendrá una traducción simultánea inglés-español, español-inglés, porque se encuentran acá 2 embajadores muy importantes del trabajo que hemos venido teniendo, justamente del que les vamos a contar, de Noruega y del Reino Unido. Si quieren tener esa traducción simultánea, pueden acercarse para recoger los aparatos para poder tener esta traducción. Entonces, nuevamente, muchas gracias por permitirnos estar aquí. Gracias al GEDIAM por haber articulado esta iniciativa en la que diferentes actores nos vemos involucrados en una misma meta de poder estar en la COP y tener estos mensajes multinivel, multiescala, pero al mismo tiempo de poder pensarnos cómo las agendas de derechos humanos, cambio climático y biodiversidad pueden unirse desde diferentes sectores, en este caso del sector minero energético, en relación con los temas pues, que venimos de la organización y con las personas, que es lo más importante, como veíamos en el anterior panel, las personas que son el núcleo fundamental de quienes hacen parte de nuestros trabajos. En ese sentido, venimos hoy a partir de una experiencia y un diálogo exploratorio que hemos venido teniendo en CREER sobre proyectos mineroenergéticos costa afuera, y quisimos también, gracias a la experiencia que hemos venido teniendo en el marco de derechos humanos y empresas en el que trabajamos, poder darle esta mirada de biodiversidad y derechos humanos de la que hemos venido teniendo, sobre todo en el Cesar, en La Guajira, en Cartagena y en la apuesta que tenemos en el Caribe colombiano. Para iniciar entonces quisiera, pues ya que José Fernando presentó CREER y la agenda de CREER que viene trabajando sobre un diálogo multiactor y transformación de conflictos y la posibilidad de generar capacidades en los territorios para hablar de estos temas, quisiera entonces partir de algunos o 2 premisas, digamos, principales a partir de las cuales estamos iniciando este conversatorio. Y la primera es que pues los proyectos mineroenergéticos costa afuera ya son una realidad tanto en Colombia como en otros países. ¿Pueden darle la siguiente diapositiva, por favor? Les recordamos nuevamente el uso de datos personales. La siguiente. La agenda nuevamente. La siguiente. Gracias. Vamos a ver en la siguiente diapositiva unos mapas de los casos de Reino Unido y de Noruega, en donde podemos ver que ya tienen una experiencia de casi 60 años, más o menos desde los años 60 empiezan todos estos proyectos de gas y producción de gas y petróleo en el Mar del Norte, y podemos ver cómo ya estos proyectos costa afuera son una realidad en estos países que nos llevan quizá un poco más de ventaja, casi 60 años, en donde pues ya tienen una experiencia alrededor o unas lecciones aprendidas acerca de los impactos, riesgos y manejo de temas sociales y ambientales en los proyectos costa afuera, sobre todo de gas y petróleo. Pero también vemos que si bien la experiencia de Colombia es más reciente, también tenemos una serie de experiencias en el Caribe colombiano, sobre todo alrededor del gas, de la producción de gas. Y vemos que entonces estas lecciones aprendidas que tenemos del enfoque de derechos humanos y diálogo multiactor que también han venido teniendo los casos de Noruega y Reino Unido nos pueden funcionar en estos nuevos sectores y con estas nuevas agendas climáticas que hemos venido o que tenemos en Colombia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en estos mapas, algunos de los proyectos eólicos costa afuera que están en Reino Unido y en Noruega y que se están llevando a cabo actualmente, sobre los cuales nos van a hablar un poco Frances y Terés, que las presentaré en un momento.
Entonces vemos cómo estas experiencias que ya se han tenido en otros países pueden ser o tener unas lecciones aprendidas en términos de derechos humanos, impactos ambientales, impactos en la biodiversidad y en el relacionamiento con las comunidades pesqueras justamente en estos ecosistemas. De ahí entonces que sea muy importante preguntarnos cómo sucede esta gobernanza, digamos, ambiental alrededor de este tipo de proyectos. En la siguiente diapositiva, entonces podemos empezar a hacernos la pregunta de cómo unimos estas agendas de cambio climático, biodiversidad, proyectos costa afuera, renovables. Quizás son muchas cosas en un mismo paquete, pero son cosas a la que actualmente Colombia le está apostando. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el mapa que se tiene previsto en la hoja de ruta de la energía eólica costa afuera para Colombia en el Caribe colombiano. En ese sentido, la pregunta que tenemos ahora, y teniendo en cuenta que el Caribe colombiano tiene un potencial eólico enorme para el tema de costa afuera, la hoja de ruta nos dice que hay alrededor de 109 gigavatios de potencial eólico costa afuera. ¿Cómo podemos hacer entonces para llegar luego a identificar cuáles pueden ser esos riesgos o esos impactos o esos diálogos anticipados de los que hablaba José Fernando previamente alrededor del tema de derechos humanos? En el marco de un trabajo que tenemos desde CREER, llamado, y perdón que el nombre es un poco largo, Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos del Sector Eólico en Colombia, hemos venido justamente intentando hacer un rastreo e identificando cuáles pueden ser estos riesgos, estos impactos, estos retos y estas oportunidades que el sector puede tener en el Caribe colombiano con el trabajo con comunidades pesqueras en esta zona. Hemos visto o identificado algunos retos relacionados con temas de consultas previas, identificado con temas de enfoque de género, identificado con la participación ciudadana amplia, incluyente, con juventudes. Hemos visto también temas de cómo puede ser el acceso a la información, y todo esto también nos ha llevado entonces a pensarnos y llegar a esta COP, a pensarnos, y podemos ver en la siguiente diapositiva como una fórmula. ¿Cómo es esta fórmula mágica más o menos que nos estamos preguntando e ideando alrededor de estos temas? Y es cómo puede entonces juntarse los proyectos costa afuera, más el enfoque de derechos humanos, particularmente o con las especificidades que tiene el trabajo con comunidades pesqueras, y al mismo tiempo cómo es el tema del manejo de las metas que se tienen en este marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal, del que estamos hablando en esta COP, en donde hay una serie de metas principales que hablan, por ejemplo, del tema de los beneficios para las comunidades, del tema de la protección de los ecosistemas. De hecho, el lunes tuvimos toda una jornada del Día de Océanos, en donde hablábamos de cómo es el tema de la protección en los océanos, y cómo podemos hacer entonces para que toda esta ecuación, por llamarlo de alguna forma, cobre sentido en el marco de los derechos humanos. Y en ese sentido, desde CREER hemos venido trabajando con la plataforma de Océanos y Derechos Humanos, de la cual también nos hablará en un momento Frances, en donde hemos podido iniciar unos diálogos sobre qué implican todos estos temas en conjunto. Y la idea justamente de este encuentro de hoy es tener un diálogo muy exploratorio sobre qué elementos podemos empezar a tener alrededor de estos temas. Entonces, antes de iniciar con el panel y presentar a las panelistas, vamos a ver dos videos del caso de Nigeria y de India, primero el de India y luego el de Nigeria, sobre los colegas con los que trabajamos sobre los temas de proyectos eólicos costa afuera. Jai Bhim, and good morning to all of you. My name is Beena Palikal and I'm with the National Campaign on Dalit Human Rights based out of Delhi in India. With its socio-economic situation and a large poor population in a country like India and South Asia, it's one of the most vulnerable countries with a long coastline prone to frequent cyclones, the Gangetic plains prone to floods, and 2/3 of the agricultural belt prone to frequent droughts. The sea levels along the Indian coast are rising faster than the global average. The gradual erosion of the coastline, inundation of delta, salinity ingress, and high storm surges during tropical cyclones are going to impact millions of people and lead them into poverty.
It is also important to note that just in one state alone, which has a large coastline, a lot of people are dependent on the ocean and are vulnerable to the climate crisis that is going on with frequent floods and frequent cyclones. This we have seen time and again over the last decade, how this has increased and has impacted people's life. It is also important to note that people living along the coast and along the ocean and seas are dependent on the ocean for their livelihood, for their food. The corporate capture of oceans should be stopped immediately, where ports, huge ports are made, and this kind of construction actually robs the communities, the ocean communities, of their livelihood. And also these kind of constructions also damage the entire ecosystem of the ocean and the communities that are dependent on ocean. Many communities who are dependent, or fisher folks who are dependent on the ocean along the coastlines, are from the most marginalized communities, and these communities are called Dalits, or they're called communities discriminated on work and descent. It is important to understand their right to the ocean and their right to a livelihood, because other than this they do not know of any other livelihood. So while many states and stakeholders are discussing on the biodiversity and on the ocean and the blue economy, let us remember that the most marginalized communities are dependent on these oceans, and we have to ensure that their livelihood and their right to the oceans are not taken away because of these corporate captures. It is also important to understand that women within these communities are further marginalized. In many countries, they are discriminated because of the social location that we come from. We need to continue to push for stronger mechanisms so the ocean and the ecosystem around the ocean and the people that are dependent on the ocean are protected under any circumstances. I hope that this message and this call to action will be taken up by the countries and by all stakeholders present there. Thank you very much. Nigeria has a coastline of about 850 kilometers, and this area is heavily impacted by mining and extractive activities, especially from the oil and gas industry. For almost 70 years, there's been so much gas and oil extraction, and this has meant dumping of crude oil into the waters, dumping of toxic waste into the waters and swamps and creeks and streams. It also meant heavy contamination of the atmosphere. But the impact on the communities has not really been fully understood, because the communities are marginalized and neglected and are not integrated into the policy formulation process. In fact, policymakers tend to think that communities are just at the back of somewhere, not to be consulted, but only to be exploited. This is a challenge that we are facing in our territory. And the interesting thing is that communities are up and doing things of monitoring the environments. They are documenting human rights abuses, documenting environmental pollution, and also seeking redress. Efforts are beginning to yield some good impacts, some good results, some good outcomes, but a lot more still needs to be done. We need to share our stories, we need to share experiences, and we need to stand together in solidarity. Some of the reports that we have made it very clear that no one could deny the level of impunity that we've experienced in terms of contamination and in terms of human rights abuses in the territory. The oil industry has worked primarily behind military shield, and the entire territory, the coastline, is highly militarized. Apart from being militarized, it's also very insecure. There's a lot of security issues. So our fisher folks and communities are facing issues of insecurity. They're also facing issues of intimidation by security forces. So it's been a very difficult situation for our people. And this is why this conversation at the time of the Conference of Parties is so important. Our peoples are demanding the environmental rights. They are demanding the rights of nature, the rights of the ocean to maintain herself and reproduce in a way that helps everyone and all the beings who utilize it. And the people just asking that they should be listened to. And they're making all efforts to make this happen.
by documenting the adverse impacts of mining, evidence that it can be valuable and beneficial to the communities who depend on our coastal waters and then on the ocean. It's a struggle that is a matter of life or death. And when we work together in solidarity, we are working for life. And the ocean is life. A healthy ocean is a healthy people. And listening to the people brings up the best ideas on how to manage the ocean and our environment. Con estos mensajes y con estos testimonios damos pie o iniciamos el panel que tenemos propuesto para el día de hoy. Y con ello, entonces, me gustaría iniciar presentándoles a las panelistas con quienes estamos el día de hoy. The panelists for today. Estaba volteando un poquito aquí para hacer la conversación. Y entonces me gustaría iniciar I would like con to Teres start Jepsen. with Teres Jepsen. Ella es parte She's part de of la the Fundación Rafto. Rafto Un Foundation poco tomando lo que venía and diciendo Nimo acerca del tema de taking consulta and y talking los derechos about de las comunidades pesqueras. Me consultation gustaría and the rights preguntarte, of the Teres, fishing communities. I would like to ask you to tell us a little bit about the Fosen case that is happening in Norway, to understand a little bit about what is that. Ya. También a áreas también donde el Ministerio de Energía está explorando otras tierras y también las compañías están compensando financieramente al grupo de la población indígena Sami. Solo quiero compartirles a ustedes este ejemplo porque nos muestra cómo ha sido de manera crítica y es importante obtener los procesos con la anticipación, los diálogos y la comunicación desde un principio. Y espero que obviamente esto nos pueda dar una idea de cómo la comunidad logró el objetivo. Un poco pasando como de A little tema que bit nos hablas from the topic that sobre you la mentioned. consulta y sobre la importancia de los procesos de consulta, pasamos de Noruega hacia el Reino Unido, donde nos está acompañando Frances House del Instituto de Empresas y Derechos Humanos, nuestra organización hermana en el Reino Unido, en donde también se vienen desarrollando una serie de proyectos. Como les contábamos anteriormente, ya tienen una experiencia muy grande frente a los temas de proyectos oil and gas y proyectos costa afuera, y ahorita mismo pues hay un caso del Parque Stromar que viene pasando en Escocia, en donde están hablando acerca, más allá de la consulta, de los beneficios y del estar con las comunidades como socias en los proyectos. Entonces, Frances, doy la palabra para que nos cuentes un poco de qué se trata este caso y cómo esto tiene unas lecciones aprendidas para el caso colombiano. Thank you very much, Valentina. Thank you to CREAIR and other partners for the privilege of being able to speak to you today. It's an enormous privilege to be here and share some of the lessons that we are learning from Norway, from the UK, and through the Ocean Platform for Human Rights, that is a collaboration between CREAIR here in Colombia and the two organizations. También las dos organizaciones y los líderes quienes ustedes vieron hablando en India y de Nigeria. Y el propósito de este caso, la plataforma de las Naciones Unidas y la plataforma de Oceanas, es con los videos, es capturar de manera corporativa con respecto a una economía azul basada en la explotación y la inequidad y mostrar si hay buenas prácticas en diferentes áreas o las malas prácticas, pero hay muchas lecciones para aprender. Solo quiero hablar brevemente con respecto al caso de Escocia. So the UK El Reino Unido has got a ha fairly tenido, advanced digamos, offshore un wind progreso industry en already. términos de la industria And one of them that eólica. was on Y una de Valentina's ellas map is called se ve Stromar. It's the lo que se world's llama largest Stromar en un floating mapa. offshore Vemos wind que es project at the un moment. proyecto de It's, océano It's a joint de venture energía between three y es European en este companies, caso con Ørsted, tres the Danish compañías, company, Blue Float una energía Energy, who I conjunta y un believe are grupo. already looking. También hablamos de energía azul en poder mirar los estudios de viabilidad en Colombia. Y
¿Qué es lo que han hecho estas compañías? Es que ellos han comprometido la empresa social para que haya un compromiso social llamada Energía para Todos y se comprende de una red de 34 colaboradores de las comunidades locales y se trata de 2.000 personas quienes representan sus voces a través de este foro de energía y en lo que ellos trabajan es liderado a la transición de energía por parte de los ciudadanos. Y surgen muchos mecanismos, marcos y herramientas para comprometer a las comunidades como estudio de viabilidad de estos proyectos de energía al extranjero y a nivel costero y también para poder generar valor en las comunidades, algo que no está pasando en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo allá? Es que están asumiendo consultas con las comunidades y les piden a las comunidades con reuniones con la alcaldía, con ayuntamientos y se les pregunta cuáles son las prioridades. ¿Quieren ser entrenados para nuevas industrias verdes que eso hace parte de la transición? O si hay una nueva oportunidad laboral en sus comunidades, esa es una de las prioridades top. O si hay dinero que ustedes quieren para proyectos en la comunidad para seguir adelante con involucrar e invertir en proyectos de involucramiento social o quieren también comprar acciones que las comunidades que ellos se vuelvan accionistas y por esa razón se convierten en socios en el proyecto. O si ustedes quieren tener acceso a una energía más económica. Es el tipo de temas en la consulta que se hace y lo que se ve en las comunidades. Hay ejemplos muy interesantes, tanto en Escocia, así como en Canadá, particularmente liderado por las comunidades de la Primera Nación en Canadá, mirando diferentes modelos en términos de copropiedad o propiedad, tanto en términos de proyectos de energía costera e interna, es decir, beneficios de inversión buscando tener acceso a la electricidad de manera económica. Tal vez, obviamente, he escuchado esto en La Guajira, esta situación con respecto a parques eólicos y la transmisión que llegue, en este caso, el suministro de la energía para que pueda beneficiar a las comodidades o buscar otros mecanismos para que compartan, es decir, un trabajo de inversión filantrópica para que haya, en este caso, un ingreso a largo plazo. Y eso es lo que estamos mirando los modelos de Noruega, Reino Unido y Canadá, de compartir esa plataforma. Creo que se trata también, y es útil anotar, que a nivel internacional hay mucho enfoque ahora en compartir los beneficios con respecto a la transición de energía renovable, con respecto a las comunidades indígenas. También hay nuevos lineamientos y principios que están saliendo, que van a ser discutidos en diferentes foros, que podría ser relevante para hablar después de ello en las intervenciones que tendremos. Thank you, Fran. Un poco alrededor de lo que contabas, queremos trasladar estas preguntas hacia el caso de La Guajira. Y para eso está aquí Jenny Lynn Lugo, quien es bióloga, lideresa juvenil ipuana del pueblo wayuu y quien ha estado al frente de, por ejemplo, iniciativas como Mujeres de Justicia Climática, que tuvo lugar este año en Tequía, en Maicao. Y un poco retomando justamente lo que hablábamos de la experiencia que ya ha tenido La Guajira con exploración y explotación de gas, por ejemplo, y explorando lo que viven las comunidades wayuu, que ya nos explicarás un poco las comunidades pesqueras wayuu Apalanchi, quiénes son, qué impactos biológicos o culturales se han visto alrededor de este tipo de proyectos y también quizá un poco en el plano de las expectativas de lo que hemos venido conversando sobre lo que puede llegar a ser las consultas y demás procesos en derechos humanos y en protección de biodiversidad y de ecosistemas marinos, que ha sido esta experiencia que has tenido alrededor de estos temas y cómo puede entonces empezar a mirarse esto desde el trabajo con la población wayuu.
She is speaking in her dialect. Muy buenos días a todos. Un gran saludo especial pues para todos ustedes. Grato para mí estar en el día de hoy aquí. Yo soy Jenilyn Luo Bonivento y vengo del gran territorio del departamento de La Guajira, del territorio de Tequía. Como bien lo mencionaba pues Valentina, en el marco pues digamos que de esa experiencia que he podido tener con las comunidades pesqueras que se encuentran pues alrededor de toda la línea de costa dentro de la media y alta Guajira, he podido identificar diferentes impactos sociales, ambientales y culturales que han venido afectando pues a las comunidades que se encuentran en esta zona. Quiero antes de eso dejar un poco claro que no, como tal, he venido pues trabajando en pro de esto, pero mi comunidad no hace parte de la línea de costa, sino es que hace parte de la media Guajira, que se encuentra un poco, digamos que alejada de esta línea de costa. Sin embargo, nosotros como Nación Wayuu compartimos pues nuestro mismo territorio y nos ubicamos alrededor desde la alta, media y baja Guajira, de acuerdo pues a nuestra ancestralidad y origen que tengamos en cada territorio. Entonces, como bien lo mencionaba Valentina, las personas Wayuu que viven cerca de la línea de costa se llaman aparanchi, y los aparanchi son los que pues su economía depende directamente del mar y pues que se encuentran asentados en esa zona. Para los aparanchi vivir todos estos impactos que se han vivido por más de 20 años con las empresas que se encuentran en estos momentos pues en la explotación de gas, principalmente en los territorios de lo que es Mayapo, Musichi y lo que hace parte pues del municipio de Riohacha y Manaure, podemos ver un poco que lo que siempre han manifestado es esa migración de las diferentes especies que anteriormente podían encontrar dentro de sus faenas y que hoy en día ya no encuentran esa misma producción que tenían años anteriores. Y esto ha pasado un poco por las construcciones que se encuentran allí. Otra de esas afectaciones también que mencionan es que si bien muchos de estos peces ahora están adheridos a esa estructura que se encuentra allí dentro del mar, por restricciones de las diferentes compañías que se encuentran ahí, no pueden acercarse a esta zona y claramente esto afecta pues la soberanía alimentaria y también pues afecta la economía de esa producción pues que ya claramente no pueden tener igual que antes. Entonces, estos impactos van relacionados mucho pues a esta parte también pues económica, ya que todo esto es una cadena que no solamente son los pescadores, sino pues toda esa familia que se encuentra pues beneficiándose de todo eso que pues toda esta producción que traen hacia su familia dentro de los territorios. Asimismo, podemos ver la fragmentación de muchos ecosistemas que encontramos allí, destacando también pues que en el departamento de La Guajira somos ricos pues en los ecosistemas como son las praderas de pastos marinos y en los manglares. Nosotros contamos con el 80% de todos los manglares, de todos los pastos marinos que podemos encontrar en Colombia, lo cual nos hace ser un departamento muy venturoso por tener este tipo de ecosistemas y sabemos pues la función que esto tiene. Y tener este tipo de proyectos en donde básicamente las comunidades que están allí cercanas no se benefician de ninguno de estos recursos que se están explotando de allí, como es el gas, como el tema de la energía. Ninguna de las comunidades que están allí cuentan con este servicio y por ende tienen que recurrir pues a tener que talar más árboles, tener que talar especies como manglares que son tan importantes para poder subsistir y tener pues ese servicio que necesitan. Entonces allí es como que estos impactos son un poco, digamos que se ve como ese desequilibrio en cuanto a que es un departamento que tiene toda esa explotación de este recurso, pero que no son beneficiados las comunidades que se encuentran pues allí. Gracias, Jenilyn. Y hay una frase muy linda que dice el antropólogo Wilder Guerra sobre la comunidad Apalanchi, y es que Apalanchi también puede significar con el corazón volcado hacia el mar. Y creo que eso también nos da pie un poco, y lo que dice Jenilyn, a volver a ti, Frances, para hablar sobre cómo la plataforma de derechos humanos, a partir de todos los procesos de incidencia, de activismo que vienen realizando en los diferentes casos, como pudimos ver de Nigeria, de Colombia, de India,
¿qué rol puede jugar esta plataforma de derechos humanos y océanos y cómo puede actuar en el marco de esta agenda de empresas y derechos humanos? ¿Qué lecciones aprendidas le puede dejar a Colombia, tanto en estos proyectos eólicos costa afuera que aún están pues, en su proceso, en la primera ronda de asignación que están haciéndose en Colombia, pero también en otros proyectos costa afuera que se vienen desarrollando? Have been developed. Yeah, thanks, Valentina. Gracias, Valentina. Uno de los aspectos importantes acá de la incidencia a través de la plataforma de océanos de las Naciones Unidas que tenemos y el compartir las lecciones a partir de diferentes contextos, de diferentes industrias. Si miramos el ejemplo de Nigeria, en el futuro de petróleo y de gas en términos de energía eólica, también hay lecciones para Colombia de que podemos estar un poco atrás. Si miramos Noruega, que ellos están muy adelantados, que tienen este tipo de casos, de modelos con respecto a la comunidad Sami, que ganaron el caso en la Corte Suprema. Hello. Oh, you can continue. Y considero que una de las piezas de incidencia acá, que la perspectiva de Noruega y del Reino Unido es involucrar a sus colegas de las instituciones y de los derechos humanos, es tener diálogos con las compañías de energía eólica, principalmente a nivel de casas filiales, de toma de decisiones, no solo consulta de la comunidad, no solo se trata, en este caso, de llegar a un consenso, algunos tienen políticas al respecto, todo se trata también de un ejercicio de poder tenerlo con ellos. ¿Y cómo hacemos que ese diálogo sea significativo para que sea un diálogo continuo? Y hay ejemplos de compañías que ya están haciendo esto bien con respecto de actores multiniveles. En términos en Escocia hay ONGs que están actuando con este rol, y para seguir adelante es cómo llegamos a una posición donde estos mecanismos diferentes para compartir los beneficios con las comunidades se vuelva obligatorio en el proceso de las pujas públicas con los gobiernos. Es involucrar con las compañías desarrolladoras de energía y el Ministerio de Energía. Ahora tenemos pequeños bolsillos de buenas prácticas y beneficios para las comunidades, pero no está involucrando a la industria principalmente. Y ahí es donde queremos trabajar. Podemos tomar lecciones de cómo se está llevando con comunidades de la primera nación en Canadá. También las lecciones aprendidas de Noruega y comprometer el trabajo y el valor con el liderazgo en La Guajira. Ese es el tipo de trabajo que queremos ver juntos. Queremos ver que los gobiernos puedan hacer beneficios compartidos con las comunidades y consultas obligatorias en los procesos de las pujas públicas. Thank you, Frances. And also retaking the point that you mentioned about how to generate that dialogue and also active participation of leaders, multi-level and stakeholders. We have Héctor Contreras. He's an activist from Cartagena and leader, and Casa Mangle director, who I would like to ask you, that we have been discussing, what are the main risks that do you believe and the opportunities, challenges and opportunities that a department as Bolívar may face, and the work that you have been applying in order to protect oceans and also with the projects overseas. Good morning, everybody. Thank you, everybody. I come from Cartagena de Indias, from San Pedro and Libertad neighborhood, near from the Juan Angola channel and sector. There are several risks in these projects in terms of the background, in the way the communities will participate in the building of the plants, but also on the execution process of this project. So it is important to recognize that in Colombia, in general terms, there is no consultation. There is information of projects that are applied in the communities, but it is very complex for us as a community to be involved when the project is being
en las comunidades no hay información antes de realizar los proyectos. Es necesario, a partir de este momento crucial, estamos ahora conversando sobre los procesos biodiversos, y los procesos biodiversos no tienen que ver solo con animales y plantas, sino con la vida en general y con la forma en que coexistimos con los ecosistemas. Desde ese punto de vista es como vamos a entrar a planear con todo el cuidado posible, porque a veces las comunidades tampoco, al no tener la información total, no tenemos la capacidad de decidir, teniendo en cuenta los riesgos que corremos con respecto a territorialidad de lo que va a generar estos proyectos. Hay oportunidades, sí, de que las comunidades nos preparemos para una real gobernanza de los territorios. Es una oportunidad grandísima que tenemos, pero necesitamos que quienes tienen las decisiones reales en las manos nos participen, que conozcamos la realidad. Por ejemplo, en Bolívar no se sabe que vamos a ser el territorio piloto de estos proyectos. Nadie sabe de eso y nadie habla de eso. En Bolívar y en Cartagena nadie habla de la COP, nadie sabe de la COP, sabemos las activistas ambientales, pero es necesario que la comunidad en general tenga conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor para poder tomar decisiones. Ahora, no es solo conocer, es conocer a profundidad, porque hay muchas personas que dicen conocer y necesitan o quieren desarrollo en nuestros territorios, pero el desarrollo visto desde qué mirada. A las comunidades se nos ha enseñado que el desarrollo es tener carreteras para que entren los carros y los camiones. A las comunidades nos han enseñado que el desarrollo es construir edificios, pero no nos han enseñado a cuidar nuestra biodiversidad, nuestros ecosistemas, que son los que realmente nos dan la vida y el sustento. Cuando ya los proyectos están ejecutados, que vemos que los pescadores no pueden pescar, que ya no tienen forma de subsistir, es cuando nos damos cuenta y ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a entrar desde aquí a empezar a tener la información real, pero entonces también las comunidades a tener la capacidad de agenciamiento para decidir conscientemente, teniendo en cuenta los pros y los contras que van a traer los proyectos a nuestros territorios? Y creo que ese es el reto. En buena hora está Escazú entrando a Colombia, pero mientras Escazú se hace efectivo, pasan muchas cosas y una vez el territorio muere no lo podemos recuperar. Entonces necesitamos ahora decidir bien, pensar bien desde las comunidades, informarnos bien para poder mantener nuestra vida en los territorios, porque va a ser otra forma de desplazamiento si lo seguimos haciendo de forma atrevida con respecto a la biodiversidad. Gracias, Héctor. Y justamente alrededor del diálogo anticipado, que espacios como estos pueden promover estas reflexiones y que pueden servir, como decía Frances, para generar incidencia y, como decía Héctor, para tomar decisiones informadas a partir del diálogo multiactor, de la toma de decisiones de las comunidades de una forma informada. Quisiera volver a ti, Jenny Lim, para que nos cuentes un poco desde tu experiencia y desde la expectativa nuevamente que se tiene sobre estos proyectos que se han venido hablando en el territorio. ¿Cómo ves la participación de la juventud y de las mujeres wayuu en este tipo de escenarios de toma de decisión, en donde también hay unos retos internos, comunidades, y externos de cara con las empresas que están haciendo este tipo de proyectos? ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, escuchando ahorita pues a Héctor me sentí muy identificada, porque en efecto eso también pasa en La Guajira. El tema de la información es muy limitada. Yo tuve la oportunidad de poder estar del lado de la compañía, pero también del lado de comunidad. Y es muy interesante ver cómo es esa realidad dentro de las compañías, que muchas veces te omiten información y pues autorizan de que no le den toda esa información técnica a las comunidades, porque consideran de que pues no es de mucha relevancia para ellos. Estar en cualquier empresa, pero tu esencia como wayuu es lo que te va a marcar. Entonces, pues quería como compartirles eso un poco, porque había mucha información, más que todo con el tema biológico, el tema desde la geología, de todos esos impactos que se iban a realizar por las perforaciones que se iban a hacer mar adentro. Y era un poco el tema de discusión, porque yo les decía, o sea, hay temas muy, muy técnicos que uno al pasarlos al Wayuu-Naiki debemos de hacerlos con ejemplos, porque nosotros no traducimos, sino es que interpretamos esa información que nos proporcionan, y era
un poco difícil podérselo pasar a la comunidad. Entonces preferían decir como que listo, omitamos la información, no le digamos cuáles van a ser esos impactos a fondo que van a tener estas exploraciones y simplemente digámosle que va a ser algo somero, que simplemente se va a colocar una tubería y ya. Y allí es donde uno debe mantener pues esa esencia y de dónde vienes, de que el hecho de que seas de una empresa no te va a quitar de que le tengas que estar omitiendo pues informaciones que también es como si esto lo estuvieran haciendo a ti. Entonces aquí yo veo un poco ese reto que tenemos como comunidades en estos proyectos que se están visionando a realizar, más que todo al norte de La Guajira, en donde esta información no se proporciona, no se les dice a las comunidades que se van a hacer este tipo de proyectos que hoy en día, si vemos esta gran problemática que tenemos con lo de los proyectos eólicos, eso que son pues acá ya en el terreno, que no fueron totalmente exitosos, ninguno de estos, solamente tenemos uno como tal, pues exitoso que pudo ser, pero que estos conflictos se están viendo también por el desconocimiento de ese tejido social que tenemos nosotros los guayú y que muchas veces se desconoce y no se apropia como tal cuáles son esas dinámicas que se tienen, dinámicas de diálogo, dinámicas de nuestras políticas y tomas de decisiones. Y es claro de que si desconocemos toda esa parte social, el éxito de estos proyectos no va a ser al 100%, porque he escuchado también de que como se van a hacer mar adentro, no van a tener ninguna incidencia con las comunidades, pretenden pues de que no es necesaria la consulta previa y de que tampoco es necesario involucrar a las comunidades porque no se les va a afectar, solamente necesitarían a los pescadores que llegan hasta cierta zona, porque hasta eso lo miden hasta qué parte es que llegan las comunidades, no sabiendo también esa cosmovisión de que para nosotros la mar es nuestra abuela, es donde nosotros después que morimos volvemos a ella nuevamente. Entonces ese significado también desde nuestra cosmovisión no lo quieren tener en cuenta. Entonces es como que también poder retomar y mirar que en estos espacios de diálogo se debe hacer desde nuestras dinámicas de diálogo, como bien lo he mencionado, para poder nosotros incorporar también esa información que nos permita, como bien lo mencionaba ahora, tomar decisiones, porque no podemos tomar decisiones sin el conocimiento previo y mucho menos desconociendo pues informaciones que son muy valiosas para este tipo de temas. Porque nos entendemos ignorantes, nos entendemos que no somos capaces de interpretar los documentos como lo decía la compañera, pero esto responde a los intereses más bien privilegiados de lo que hablamos en muchos espacios de educación, de capacidad económica, de tenencia también de la tierra y cómo nosotras entramos a jugar un papel insignificante en la realización o en la consulta de estos procesos. Entonces, les pongo el ejemplo de las zonas urbanas donde nosotras vivimos. Nosotros no tenemos consejo comunitario y allá no se hace consulta de los proyectos que se van a realizar. Entonces, ¿cómo nos defendemos nosotras en ese escenario cuando se vienen a realizar los proyectos en nuestro territorio si ni siquiera hay necesidad de consultarlos porque somos zona urbana y los consejos comunitarios solo aplican en las zonas rurales? En las zonas rurales que hay consejos comunitarios, las voces son solo de hombres.
No hay muchas mujeres y si hablamos de las personas sexo género diversas, muchísimo menos tenemos participación. Entonces, ¿cómo necesitamos abrir las conversaciones desde lo interno, pero también cuando nos enfrentamos a los poderes que vienen a traer los proyectos a nuestros territorios para poder tener una real participación en los resultados de los proyectos en nuestro territorio? Las mujeres siempre están poniendo la cara en los procesos ambientales, pero a la hora de tomar decisiones ¿están? Es una pregunta abierta. Las personas sexo género diversas siempre estamos poniendo la cara en los procesos ambientales y culturales en los territorios, pero cuando hay que tomar decisiones no estamos. Siempre se están tomando las decisiones desde un poder hegemónico, heteropatriarcal, además blanco mestizo, que no nos permite participar en el desarrollo de nuestros territorios. Entonces sí es importante entrar en la discusión y analizar cuál es la real capacidad que están teniendo en cuenta a la hora de decidir, porque tal vez no podemos entender muchos documentos técnicos, pero el territorio lo entendemos muy bien porque hemos nacido ahí y sabemos cómo se mueve y cómo se maneja. Entonces es necesario que nos permitan decidir sobre nuestros territorios, es necesario que nos permitan mostrar nuestras capacidades, pero desde nuestro punto de vista. Sí, yo no me sé mover en Bogotá, pero vamos al Caño Juan Angola para ver quién es que no se sabe mover en el territorio. Yo no me sé mover en una ciudad muy grande. Propiciar estas reflexiones anticipadas frente a este tipo de proyectos. Entonces, con eso me gustaría quizá los últimos minutos del panel abrir un poco el espacio a preguntas o intervenciones del público. Aquí había una mano levantada. Es que independientemente de que acá en Colombia, hoy día los macroproyectos normalmente están atravesando comunidades étnicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Independientemente de que sean proyectos mineroenergéticos, macroproyectos, hoy las comunidades étnicas tenemos un derecho que es el derecho a la consulta previa, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Muchas veces las entidades encargadas, porque ahí es donde hay que hacer un análisis en el marco, por ejemplo, de lo que hoy estamos aquí haciendo presencia, que es la COP 16, en el marco de la diversidad, en el marco del cuidado del medio ambiente. Entonces yo sí creo que eso sí a nosotros en Colombia nos está generando un sinnúmero de situaciones en los territorios. Gracias. Gracias. Si quieres continuamos con esta intervención y cerramos. Gracias, buen día. Frances de Noruega, ¿sí? Frances, una pregunta. Nosotros como país asumimos el reto y entramos al convenio Escazú. Estamos recopilando buenas prácticas a nivel mundial de cómo se ha protegido la vida de los defensores de la biodiversidad y los derechos humanos en escenarios locales. ¿Hay algún caso, instrumento de organizaciones en tu país que podamos tener de referente para asumirlo en la protección de esos líderes locales? Y una pregunta para Héctor. Héctor, ¿qué falta? ¿Conocimiento, recursos o qué instrumentos faltaría para que líderes como ustedes salgan de la fase de caracterización de todos estos proyectos mineroenergéticos y pasemos a participar en las fases de evaluación, ejecución, control, veeduría inteligente y estemos en toda la fase hasta que se cierra el proyecto? ¿Cómo pasamos de esa fase de caracterización donde nos consultan toda la información y desaparecemos hasta el final del proyecto? Gracias. Gracias. ¿Hay alguna intervención o pregunta más? Una última para que puedan responder los panelistas y las panelistas. Bueno, con eso entonces quizá la última la extendería también a que la pudiera responder un poco entre Jenny Lynn y tú. Y adelante, Francis. So a quick answer on the good practice. De las buenas prácticas o mejores prácticas, desafortunadamente no hay suficientes ejemplos, digamos, de buenas prácticas todavía. Aún estamos, digamos, que en las etapas primarias o en las primeras, es decir, los actores han estado en la sala de hablar qué es lo que ellos consideran como una buena práctica y hasta ahora estamos mirando en la energía renovable. Hay un enfoque en términos de impacto y evaluación
del impacto ambiental, pero sí estamos mirando, en este caso, las mejores prácticas en términos de derechos humanos. Y digamos que ha sido una de nuestras segundas prioridades. Creo que ahora está cambiando de manera concreta una buena práctica. Considero que algunos de estos ejemplos en Escocia hay una comisión para la transición en el gobierno escocés y ellos tienen en el marco de este tipo de proyectos y cómo hacerlo a través de este diálogo anticipado y diálogo multiactor. Muchas gracias a todos y todas.